¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de cómo trabajar nuestra autoestima, principalmente después del descarte de una relación con una persona altamente narcisista o de hacernos consciente que en nuestra vida hemos estado en varias situaciones con personas de este perfil, porque efectivamente las relaciones con personas altamente narcisistas dejan secuelas y una de las más importantes tiene mucho que ver con la forma como nos sentimos acerca de nosotros mismos. Esto es muy importante porque si bien podemos vivir sin el amor de otra persona, sin la aprobación de otra persona, es muy complicado vivir con nosotros mismos o cuando tenemos un tema fuerte con el sentido de amor propio. Y es cierto, puede haber quedado muy lastimado a partir de una relación de pareja con una persona narcisista, pero una ruptura de una relación de pareja con una persona altamente narcisista es quizá el momento en el que podemos hacer conscientes cosas que ya traíamos desde antes y que fueron de hecho lo que de alguna manera no ayudó mucho a que pudiéramos salir antes de esta relación. Pero también es cierto que nuestra autoestima está muy relacionada con lo que hemos escuchado de nosotros mismos a lo largo de toda la vida, en la forma como nos han tratado, no nada más de lo que hemos escuchado verbalmente, y del lugar que hemos ocupado en diferentes lugares como la escuela, la casa, la familia, el entorno social, los amigos, porque así como nadie puede ver sus propios ojos, así nada más abriendo los ojos, podemos ver muchas cosas, pero no podemos ver nuestra propia cara. Nuestro autoconcepto, en muchos sentidos, se construye a partir de espejos. Nosotros no podemos hacer una correcta medición solo, sobre todo en infancia, de nuestro propio valor personal. Así que durante nuestra infancia, una de las funciones más importantes que tiene la familia y el entorno en el que fuimos educados es precisamente ir construyendo esta imagen de nosotros mismos que va a perdurar en muchos sentidos a lo largo de nuestra vida. Se puede corregir, pero es mucho más complicado porque cuando crecemos no nos damos cuenta de nuestra autoestima. La etapa de la vida en la que se forma la autoestima es la etapa de la vida en la que se forman memorias, digamos, inconscientes de muchos comos. Por ejemplo, es muy poco probable que nos hagamos conscientes de cuál es nuestro acento. Yo el mío no lo escucho. Y porque es como la forma de hablar. La forma de amar también se aprende en una etapa que es entre el nacimiento, a lo largo del primer año, muy fuerte durante los 2 primeros años y en la infancia como hasta los 6, 7 años, que es cuando empezamos a tener memorias explícitas. La mayor parte de la gente no tiene memorias explícitas del orden en el que pasaron las cosas o cómo sucedieron las cosas o eventos en su vida largos antes de los 5, 6, 7 años, dependiendo del grado de maduración de esta habilidad en cada persona. Pero es muy frecuente que muchas de las cosas que formaron tu cómo te sientes con respecto a ti mismo no sean memorias que puedes recordar y que están desde esta etapa de tu vida de cuando eras muy chiquito, de manera no explícita, sino en la forma como te sientes y en mucho de la forma como otros te trataron, de la forma como otros te quisieron, de la forma como otros te escucharon, te observaron, te atendieron, te cuidaron, de los límites que te pusieron. Todo esto forma un autoconcepto. Y igual que no somos muy conscientes de nuestro propio acento, tampoco somos muy conscientes de nuestro autoconcepto o de qué es lo que pensamos o creemos con respecto a nosotros mismos. Esto no quiere decir que no podamos ser conscientes, pero lo hacemos tan en automático que tendríamos que detenernos a pensar muy seriamente acerca de cómo estamos pensando con respecto a nosotros mismos. Y por lo regular no lo hacemos, así como en muchas cosas, no hacemos un análisis detenido del cómo estamos haciendo las cosas hasta que nos vemos un poco obligados a reconsiderar o a ser consciente por qué estamos actuando de determinada manera. Y una relación con una persona altamente narcisista puede ser una excelente oportunidad para reconsiderar esto. La forma como fuimos amados es muy importante. Y en la infancia, una de las funciones que tienen los principales cuidadores, los padres casi siempre, es hacer un concepto de uno mismo basado en el amor. El amor lleva reconocimiento, que es ser visto, que alguien te ponga atención y que te conozca como un ser único, el ser valorado, que quiere decir que independientemente de que tengas cualidades más aceptadas o menos aceptadas, se te dé un valor por ser quien eres y te traten como una persona con ese nivel de valor.
de aprecio, de aceptación. Esto no tiene que ver con el gusto que sientan por todo lo que haces o por todo lo que dices. Sin duda, en la infancia también hay cosas que corregir. No se trata de eso, se trata de que en el fondo, aunque tú puedas saber que tus padres te están señalando algo, retroalimentando algo, educando, poniendo límites, como ser humano hay un aprecio y una valoración. Y este es parte del amor. Las muestras de cariño, de ternura, de buen trato son muy importantes, porque el amor no se queda en una idea, no se queda en un sentimiento. Se transmite a través de la palabra y a través de la conducta. Y de lo que nos dicen o de las muestras de cariño que nos dan, es cuando nos damos cuenta que para el otro somos importantes. Esta apreciación del valor personal, como la valoración y el reconocimiento, en muchos sentidos necesitan expresarse en conductas o en palabras. Otro componente muy importante del amor, sobre todo en la infancia, es la protección. Y protegerte implica protegerte de otras personas, protegerte de cosas que puedan dañarte. Porque en la infancia, sobre todo, solos no podemos protegernos. Y también muy importante es el establecimiento de reglas y límites. Aprendemos a poner límites y vivir de forma organizada de nuestros padres también. Y esto es mediante la educación. También es muy importante dentro de la educación sana y del amor que se le tiene al niño, las reglas y los límites, el sentido de responsabilidad del cual va a forjar su fortaleza para enfrentar el mundo futuro. Como vemos, esto es mucho. Por lo tanto, la mayor parte de las personas han vivido alguna etapa o de manera crónica ciertas interrupciones en el amor. Por lo tanto, no es de sorprendernos que haya problemas en la autoestima o problemas en el saber cómo amar o cómo amarnos en muchas personas. Estas formas de interrupción en el amor, digamos que se dan como en dos categorías básicas. Una es la violencia y la segunda es la negligencia. Y suelen darse en familias diferentes estos dos tipos de maltrato o de interrupción del amor. Normalmente las familias negligentes, en donde faltó la protección, faltaron los límites, faltó el reconocimiento, faltó la protección o el cuidado, había demasiados problemas. No siempre son personas narcisistas o con ganas de maltratar al otro las que causan el daño por negligencia. Pueden ser personas que estaban enfermas, pueden ser personas que estaban deprimidas, pueden ser personas que tenían algún problema de adicción, pueden ser personas que estaban atravesando una crisis económica muy fuerte o que a lo mejor en este entorno de familia había uno de los miembros que tenía alguna situación, por ejemplo, algún otro de los hermanos que necesitaba toda la atención de los padres porque estaba enfermo de algo, estaba hospitalizado, habían atravesado como familia la muerte de algún hijo o miembro de la familia, había en ese momento un duelo muy fuerte, una crisis muy importante, la muerte de alguien, la viudez, mil cosas que pueden disminuir la capacidad de los padres de estar ahí. Y en estas familias o multiproblemáticas o que tienen alguna etapa de la vida con muchos problemas, pues también está interrumpido el amor y no por narcisismo. No necesariamente si tienes problemas con el autoconcepto o con la autoestima, se debe a que tus padres fueron narcisistas. La capacidad de estar ahí para los hijos es tanta y por tantos años que puede salir mal de diferente manera por muchas razones. Somos seres humanos y los padres, pues en la etapa actual sobre todo, están muy solos con el paquete de ser padres. Antes había toda una familia alrededor, abuelos, tíos, pero últimamente muchas personas están enfrentando la situación solos o bastante solos. Entonces, en mucho esto tampoco ayuda a poder estar al 100% ahí para los hijos. Y la violencia, que en esto entra más bien todo el tipo de maltrato que tiene que ver con lo verbal, el control, la coerción, se dan en familias un poco más estructuradas, en donde se confunde mucho el control con el amor, pero el control no está basado como en la puesta de límites, en transmitir valores o en reglas claras, sino en una visión muy egocentrada, utilitaria y egoísta de parte de los padres que estaban controlando las cosas para que los hijos hicieran lo que ellos tenían como expectativas de conducta ideal o de hijo ideal a partir de un narcisismo muy grande, de un egoísmo muy grande. En estas familias hay una interrupción distinta del amor. Hay más hostilidad, hay más agresión, hay más control, aunque hay menos negligencia.
Es cierto, puede haber diferentes etapas de la vida que en una misma familia caracterizan por una cosa o por otra. Puede haber violencia o negligencia en una misma familia. Pero son dos formas básicas de maltrato. Y normalmente en una misma familia va a haber más una característica que la otra. Y todas estas formas disminuyen mucho la capacidad de la familia de nutrir el autoconcepto, la autoestima, la socialización de los niños. En muchas familias controladoras, por ejemplo, podemos ver también que existe negligencia, pero no para todos, sino para uno o dos de los miembros de la familia, y excesiva atención y control para otros. Estas no son familias multiproblemáticas, ni son familias exactamente negligentes. En este caso, hay una forma de violencia porque está ejercido esto de manera selectiva y voluntaria. Así que en este sentido, el maltrato tiene muchas formas de presentación, intensidad y duración en cada familia. Y el maltrato, es importante ver que cuando es en la infancia, el maltrato forma nuestra identidad, el qué tanto valemos y en el cómo los demás nos aman, lo que entendemos por amor o cómo se siente el amor. Y es muy importante ver aquí que importa más el cómo el niño es tratado que el estado civil de la pareja. Tenemos familias maltratadoras o disfuncionales que están casadas, familias maltratadoras y disfuncionales con padres separados, familias sanas con padres separados y familias sanas con dos padres haciéndose cargo de necesidades de los hijos y casados. Y esto es muy importante para considerar que no siempre lo peor que puede pasarle a los hijos es un divorcio o una separación, como se cree. Así que, en concreto, la autoestima es el resultado, sobre todo en la infancia, pero nos va a acompañar a lo largo de la vida adulta, de cómo fuimos tratados y de lo que nos dijeron acerca de nosotros mismos. Esta mezcla de los dos, pero es más importante todavía la forma como fuimos tratados. Y esto forma como en el inconsciente una forma automática de actuar en nuestras relaciones con los demás, de tomar opciones en la vida o tomar decisiones o de lo que esperamos recibir en realidad de nuestra vida laboral, de nuestras decisiones o de nosotros mismos, lo que toleramos, los límites que ponemos o no ponemos. Todo esto está muy mediado por la autoestima, está basado en muchos sentidos en la autoestima. Por eso es tan importante. Es tan automático y tan inconsciente que muchas veces vamos a necesitar algo que nos simbre el autoconcepto o el sentido de identidad, hacer cambios en nuestra apreciación de nosotros mismos, porque no nos damos cuenta que estamos actuando a partir de creencias. Ni siquiera nos damos cuenta, eso se llama inconsciente. Para que esto se mueva, vamos a necesitar una crisis. Y el descarte o la ruptura o la concientización que se dan en una relación narcisista puede ser esa excelente oportunidad para hacer acomodos en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto y reconsiderar nuestras ideas, nuestras creencias básicas o esquemas cognitivos. A estas creencias básicas a partir de las cuales actuamos, nos vemos a nosotros mismos, tomamos decisiones y nos sentimos de determinada manera se llaman esquemas cognitivos. Y estos normalmente se hacen conscientes solamente a partir de una crisis o en proceso de terapia o cuando estamos muy motivados. Pero realmente una forma excelente de motivación es la necesidad. Y la verdad es que desde la inconsciencia y la comodidad muchas veces no nos damos cuenta y no nos vemos en la necesidad de cambiar nada. Las crisis son incómodas, son dolorosas, son fuertes, pero normalmente son tan dolorosas que nos llevan a buscar respuestas y nos llevan a trabajar mucho sobre nosotros mismos. Y en ese sentido pueden ser un tesoro invaluable. Y estos momentos de crisis nos van a hacer tener como muchas preguntas rumiantes en la cabeza, tener mucha ansiedad y tener mucha confusión, pero dentro de esta confusión vamos a poder rescatar preguntas que son muy importantes. Y si estás viendo este video posiblemente es porque estás en este proceso de googlear preguntas, de preguntarle a YouTube ciertas cosas y aparecen sugerencias, aparece información que no estaríamos buscando si no nos viéramos obligados por la necesidad y por el dolor que estamos experimentando. Estas preguntas se pueden abordar de forma constructiva o de forma destructiva. La forma constructiva es no para enjuiciarnos, no para sentirnos mal con nosotros mismos, sino para obtener información tanto del otro como de nosotros. Ahora, muchas veces nos perdemos de vista algo muy importante. La autoestima o el autoconcepto es
lo que más vamos a tener que trabajar. Porque si bien es muy importante obtener información acerca de lo que le pasa al otro, si es un narcisista, si es una persona con otro problema de personalidad que le caracteriza mucho el egoísmo o lo que sea, es importante, pero lo que nos va a ayudar a salir del agujero son las preguntas que nos hagamos con respecto a nosotros mismos y a de qué forma nosotros podemos hacer que esto no se repita, o si tenemos vulnerabilidades que pueden como predisponernos a tener este tipo de relaciones con otras personas en la vida de forma recurrente. Esto sobre todo si esto no es la primera vez que te sucede y ha habido varias personas en tu vida con patrones de conducta parecidos con los que tú has hecho más o menos lo mismo. Para poder aprender acerca de nosotros mismos y cambiar nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, tenemos que estar muy abiertos a conocernos a nosotros mismos, incluso cuando nos encontramos con cosas que no nos va a gustar mucho, que no somos lo que esperábamos encontrar. Pero a partir de este proceso de honestidad y de apertura podemos aprender mucho de nosotros mismos y protegernos de que esto no nos siga pasando. Así que es importante, claro, aprender del otro, pero también es muy importante aprender de nosotros. Si solamente estamos aprendiendo lo que le pasa al otro, vamos a tener mucha información que nos ayuda a entender qué pasa allá, pero probablemente dentro de nosotros sigamos reaccionando o sintiéndonos de formas muy parecidas y podemos caer con otro perfil de persona que también es muy egocentrado, que también es muy egoísta y decimos, bueno, pero es que esto no lo reconocí y es cierto, hay muchas diferentes formas de personalidades complicadas o tóxicas dentro de las relaciones. Por eso es tan importante aprender acerca de nosotros mismos, porque el común denominador, si hemos estado varias veces en relaciones de ese tipo, somos nosotros. Y eso sí es muy importante. Aquí no quiero decir que por tu culpa, porque es muy diferente buscar culpables que responsables, ¿sí? El sentido de responsabilidad, bien entendido, no tiene por qué hacernos sentir mal con nosotros mismos y no implica que nos hagamos nosotros ni culpables ni responsables de la conducta de otra persona, porque esa persona tomó sus propias decisiones, reaccionó como quiso y eso es su responsabilidad. El abuso o el maltrato nunca es tu responsabilidad o tu culpa. Aquí vamos a tomar la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y eso es muy diferente, de nuestra búsqueda de soluciones, de nuestro desarrollo. Y eso jamás va a estar en las manos de otra persona, por narcisista que sea, afortunadamente porque conducen su vida bastante mal. Si estuviera de verdad en sus manos nuestro futuro, porque fueran tan poderosos y de verdad fueran personas que pueden dañarnos sin que nosotros podamos hacer nada al respecto, pues estaríamos perdidos. Así no es la cosa. Realmente podemos aprender mucho de esta experiencia y mucho de lo que permitimos o no permitimos puede llegar a estar en nuestras manos una vez que aprendemos de esto. Y realmente eso sí consigue mejorar sanamente tu autoestima, tener un autoconcepto más claro. Conocerte mejor también implica tener más recursos para responder ante tu propia vida y puede hacer tu vida algo más satisfactorio para ti. Es un proceso de crecimiento y eso lo podemos entender a veces a partir de lo que otra persona hizo con nosotros cuando nosotros le dimos todo, ¿no? Porque van a venir a nuestra mente muchas preguntas. Algunas de las más importantes es, ¿por qué permití todo eso? ¿Por qué no vi el abuso? ¿Por qué me quedé? ¿O por qué me quedé tanto tiempo? ¿O por qué me pasó esto a mí? Estas preguntas son muy importantes, pero para que sean preguntas que realmente puedan aportarnos mucho de constructivo, yo prefiero cambiar el por qué por el cómo, porque esto nos aporta más cosas específicas. A veces buscar el porqué de las cosas es algo tan engorroso, tan complicado y es poco probable que vayamos a dar con todas las causas probables porque no hay una sola en este sentido. En cambio, el cómo a mí me parece que es más descriptivo de las causas que originaron algo también o de los inputs y outputs que puede tener nuestra conducta, nuestras decisiones o cierta forma de pensar, o la conducta de otro y su forma como nos trató. Creo que los cómo pueden ser más explicativos y para que estas preguntas tengan sentido y no sean solo una regañada a uno mismo o una autoagresión, es muy importante que partan de la búsqueda de soluciones o de la búsqueda de aprendizajes. En ese sentido nos pueden ayudar mucho. Ahora, estas preguntas se pueden enfocar también de dos maneras básicas. Todo lo que tiene que ver con respecto a la conducta del otro y lo que tiene que ver con nosotros. El cómo fue que permití eso,
puede ayudarnos a buscar información de cómo fuimos manipulados a no ver lo que estaba sucediendo, de todas las pautas de abuso verbal o de manipulación a las que estuvimos sometidos y de cómo son las personas narcisistas y de todas sus características. Pero lo que tiene que ver con nosotros estaría muy orientado a encontrar cuáles son las vulnerabilidades que nosotros podemos haber tenido que también nos metieron en este problema. Y es, ¿cuáles de mis creencias con respecto a mí mismo o con respecto al amor me hicieron susceptible a que esto se prolongara tanto o a que yo tuviera una relación de este tipo? ¿Cómo fue que mis miedos, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al fracaso, me sostuvieron aquí en esta relación más allá de la dignidad, más allá de la salud emocional? ¿Y cómo fue que mi forma de pensar pudo haber sido también algo que me detuvo mucho? ¿Cómo entendía el amor? A lo mejor lo entendía como complacer al otro. No importa si ese otro me está dañando o si el yo resolverle la vida o hacerme cargo de sus necesidades era algo que yo consideraba que era mi responsabilidad, mi obligación, o que el amor era realmente eso. ¿Cómo a lo mejor la idea de que no merezco más que esto me mantuvo aquí por tanto tiempo? Muy relacionada con esta pregunta está la de ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta, que no haya visto el abuso? La parte que tenemos que hacer consciente con respecto a lo que hizo el otro tiene mucho que ver con las formas en las que se ha sido manipulado, entendiendo aquí la invalidación, la manipulación, el chantaje, el gaslight, como formas en las que tu percepción de la realidad de ti mismo, de las cosas, fue manipulada, y cómo le hizo para manipularte hasta el punto que hubo un momento en el que tú no viste lo que estaba pasando con claridad. La confusión forma mucho parte de este tipo de relaciones y juega mucho a favor de esa persona narcisista o manipuladora. Y claro, para entender qué fue lo que pasó en este sentido, cómo le hizo una persona narcisista y poder aprender los cómo, es muy importante buscar información que se refiera a narcisismo, manipulación, gaslight, invalidación, chantaje y todas estas técnicas que no las vas a encontrar en tu propio autoconcepto o en tu vida personal o analizándote a ti. Esto sí tiene que ver con el otro. Y el conocimiento de eso es muy importante para identificar esas conductas cuando las ves. Pero para entender cómo estas conductas pudieron haber tenido el efecto que tuvieron en nosotros, tenemos que entender algunos aspectos de nosotros mismos. Como por ejemplo el entender que una relación en donde nuestras necesidades no están siendo ni respetadas, ni apreciadas, ni validadas, ni atendidas, sino que nosotros somos los que constantemente estamos complaciendo y atendiendo las necesidades del otro, no es una relación sana. El amor no es así, el amor es más recíproco, y en este sentido tomar y dar es muy importante en una relación. Si nosotros entendíamos la complacencia como amor, posiblemente ese fue un punto de susceptibilidad para caer en una relación con una persona narcisista. ¿Cuáles son las ideas que tengo con respecto a mí mismo que no me hicieron siquiera pensar que podía merecerme algo mejor que lo que estaba recibiendo en esta relación? Darme cuenta también de cómo me siento conmigo mismo cuando estoy solo, qué pienso de mí y cómo me siento en mi propia presencia. ¿Siento vacío? ¿Me pongo atención? ¿Estoy contento? ¿Estoy triste? ¿Me siento ansioso? ¿Cómo me siento? Porque toda esta parte es muy importante para entender por qué el apego o de qué forma esto está llenando este vacío que estamos experimentando. Darnos cuenta, por ejemplo, qué nos decimos a nosotros mismos cuando estamos con nosotros mismos acerca de nosotros mismos, de nuestro valor personal, de lo que merecemos en la vida, de qué tanto nos gustamos o nos caemos mal, qué tanto nos sentimos merecedores o no, de cosas tanto como los demás, no estoy diciendo más que los demás, pero de lo mismo que cualquier otra persona. ¿Qué trato nos damos a nosotros? Es muy importante también ver qué estamos haciendo para llegar a sentirnos mejor. Conductualmente, ¿a qué le dedicamos nuestro tiempo? ¿Qué nos dejamos pensar acerca de nosotros y de los otros? ¿Qué conductas de autoprotección o cuidado estamos teniendo o si no las estamos teniendo? También es importante considerar cuáles son nuestros temores. ¿Qué creemos que va a pasar si dejamos esta relación, si estamos solos, si tenemos que cambiar el plan de vida que llevábamos? Si perdemos a esa persona, si nos deja de querer, si no la complacemos. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Y eso lo vamos a entender observándonos a nosotros. ¿Cuáles son los miedos que tenemos de llevar una vida mejor y buscar cosas mejores para nosotros? Toda esta parte nos puede detener y esa ya es nuestra. Es muy importante también que nos demos cuenta, ¿estoy deprimido?
Me siento tan mal cuando esa persona está como cuando no está. ¿Qué tanto tiempo tengo sintiendo eso, como una nube negra encima que no se va? Como una tristeza, como un vacío, una pena crónica, cuando esta persona está o no está. ¿Qué tanto tiempo tengo sintiéndome así? Si esto te está pasando, posiblemente estés cursando con una depresión. Y es cierto, lo he oído en muchos lugares y tienen razón en que sí es cierto que una relación tóxica o abusiva por mucho tiempo o haber tenido varias puede ser causa de depresión. Que la culpa de estar deprimido no la tiene el paciente, el cual nunca tiene la culpa, la verdad. Una depresión es un problema médico que se da por muchas cosas, entre esas vivir en una relación tóxica. Pero es como si dijéramos, estar expuesto a un golpe puede causar una fractura. Ok, de todas maneras hay que atender la fractura. Si es por la relación abusiva, si ya la tenías de tiempo, si fue desde la infancia, si es carga genética, si lo que sea, hacer algo para tratar la depresión en una persona que trae depresión es muy importante para que este proceso vaya hacia adelante, sea mucho más sencillo, porque nadie tiene por qué vivir sin el tratamiento adecuado de una depresión. Es muy doloroso, disminuye mucho las opciones, es como andar por la vida con lentes oscuros y cuando estás deprimido, la autoestima y el autoconcepto están muy disminuidos, en parte también por el mismo proceso biológico que se está dando en la depresión en el cerebro. Atender esto mejora mucho el pronóstico que podemos tener en la recuperación que tenemos. No importa si fue o no causa de la relación abusiva, igual el tratamiento puede beneficiarte mucho. También observa si hay algo que hizo que no pudieras estar atento a lo que tus sentimientos te decían. Estás un poco desconectado, sabes cómo usar tus sentimientos, entiendes lo que te quieren decir, o estás más bien desconectado y confundido y no sabes cómo usar tus sentimientos. Si es así, el saber qué pasa con el narcisista no va a resolver el problema. Necesitas volver a conectar contigo y quizá tengas que trabajar sobre esta área. Otra pregunta muy frecuente también es ¿por qué me quedé? Y lejos de dejar esta pregunta como algo rumiante en nuestra mente, sería muy importante contestarla para que nos pueda aportar la información que necesitamos. Es una pregunta muy interesante. Con respecto al otro, entender cuáles son las formas de manipulación, cómo se jugó con nuestro sentido de responsabilidad, de obligación o la culpa para que no nos pudiéramos ir o no nos pudiéramos cuidar es muy importante, porque esto puede haber estado bastante involucrado con el asunto de que no te pudieras ir a tiempo o antes. Y con respecto a nosotros mismos en esta etapa vamos a poder preguntarnos cosas muy interesantes que nos van a ayudar a entendernos más, que sería ¿cuáles son mis ideas con respecto a la relación, a mi responsabilidad dentro de una relación, a lo que es el compromiso y a lo que puedo o no puedo cambiar? Porque si no cuestiono ideas disfuncionales en este sentido y me siento responsable de cosas que yo jamás podría cambiar y que yo no ocasioné, es posible que me vaya a quedar dentro de una relación tóxica esforzándome más por hacer cambios que no van a estar en mis manos. Es muy importante ver también si sentiste culpa tóxica. Culpa tóxica sería esto. Culpa porque el otro se siente de tal o cual manera. Culpa por tratar de cuidarme o protegerme. Culpa por poner límites. Esta es culpa tóxica. Y esta culpa tóxica a veces no nos permite irnos. Es muy importante también ver cuáles son mis miedos al dejar la relación. Cuando vea esos miedos, ¿estos miedos son reales o son parte de lo que yo me digo a mí mismo que va a pasar si dejo esta relación? Que esta persona se vaya a hacer algo, que esta persona se va a deprimir, que qué va a hacer de esa persona sin mí, que qué va a hacer de esta persona si no la rescato, o que mi vida va a ser horrible sin esa persona, que nunca voy a poder amar a nadie de esta manera, o que voy a tener muchos problemas de tipo económico, de tipo social, la presión de los demás. Algunos de estos problemas son reales, otros son una catastrofización, que así se llama este error de pensamiento que nosotros nos ponemos delante, con la que nos asustamos muchísimo porque parece que va a ser una catástrofe optar por salirnos de esta relación o por protegernos, y eso pudo haber estado contribuyendo mucho a que no nos atreviéramos, que maximizamos los riesgos o inventamos riesgos que no eran reales, o los riesgos reales que vimos no los usamos para tomar precauciones o para manejar la situación, solo para paralizarnos. Y conocer esto nos puede dar esa información de qué pasó, por qué nos detuvimos por el miedo. Otro aspecto muy importante es ver qué esperábamos que pasara al pasar el tiempo, al portarnos mejor,
al hacer que esa persona entendiera de tal o cual manera. ¿Cuántas formas de manejar la situación tratamos de hacer para que esa persona entendiera, cambiara, nos tratara mejor, con la esperanza tóxica a lo mejor de que nosotros podíamos hacer que esa persona algún día se convirtiera en lo que nosotros realmente necesitábamos o el tipo de relación que nosotros realmente necesitábamos? Esto nos hace ver dentro de la esperanza tóxica que la realidad no nos gustaba, que la esperanza tóxica nos hizo quedarnos y manejar la situación de forma que no estábamos aceptando la realidad. ¿Qué nos decía esta esperanza tóxica? Esto nos va a dar mucha información acerca de nosotros mismos y cuando la aprendamos a manejar vamos a ser menos susceptibles a caer en esto otra vez. Al final del día, los narcisistas lo único que hacen es manipular esto, usarlo, pero a veces nosotros lo alimentamos, muchas veces. Otro punto muy importante es entender a qué estaba pegado, qué me gustaba, porque esto puede estar muy en conexión con la esperanza tóxica. Si en algún momento hay algo de esta persona que te gustó, su belleza, su encanto, su buen humor, lo divertido, la protección que ofrecía, lo que sea, y no se dio, tal vez este bombardeo de amor o de seducción de la que nos hicieron objeto al inicio nos detuvo porque seguíamos apegados a esa etapa de la relación, que si bien no fue muy cierto lo que vimos, fue más bien muy manipulador. Tal vez ahí podemos conocer qué era lo que a nosotros nos gustaba. Y esto sí es importante, porque normalmente lo que nos gustaba no es malo. Son cosas que a cualquiera le gustarían, son cosas que posiblemente necesitamos o preferimos, como una vida divertida, una vida llena de encanto, de seducción, de pasión, de interés, de intensidad. Pero esperábamos que la diera el otro, porque no sabemos cómo hacer esto para nosotros. Y si integramos esto que nos gustaba, no con el apego de que nos lo dé la otra persona, sino generando la parte sana de esto que nos gustaba dentro de nuestras vidas, vamos a llegar a sentir que no se fue con el otro nuestra capacidad de disfrute, de intensidad, de emoción o de buen trato, porque a veces estamos esperando que sea el otro el que nos quiera, el otro el que nos haga sentir una vida llena, cuando eso podemos también buscar las formas de darnos nosotros mismos o de llenar estas necesidades afectivas con personas que tengan más capacidad de llenarla. Lo malo no es la necesidad, lo malo no es el gusto, lo malo es seguir pretendiendo o esperando que sea esa persona la que lo cubra. Y también es importante cuestionarnos qué necesidades reales estaba llenando esa relación. Porque a veces es cierto, por ejemplo, madres que tienen 3 hijos, padres que viven en esa casa y en esa casa viven sus hijos. Necesidades económicas, necesidades de trabajo, necesidades funcionales educativas con los hijos. ¿Qué de esas necesidades de esa relación sí llenaba? Y si es así, si eso puede llegar a funcionar de todas formas cuando estén separados o cuando cada quien viva por su cuenta, o si vas a tener que anticiparte y buscar la forma de resolver esa necesidad antes de dejar la relación, o si se puede rescatar. Por ejemplo, padres narcisistas que a lo mejor lo único que dan es dinero, pero que después del tiempo, pues eso es algo que dices, ok, puedo apreciarlo y por esa razón me quedé tanto tiempo y a lo mejor valió la pena porque era importante y los niños estuvieron bien durante ese tiempo, o aún separados, él sigue cubriendo con esas funciones o ella sigue cubriendo esas funciones y eso es algo que sé que todavía aporta. Si lo usa como chantaje o como amenaza, pues son cosas que en algún momento vas a tener que buscar la forma de llenar. Pero es importante ver qué funcionaba, qué sí daba, para entenderte más, no para juzgarte, sino para entender que hubo cosas a lo mejor que realistamente sí funcionaban y por eso te quedaste. La pregunta es por qué me quedé. Y el objetivo de hacer esa pregunta es entenderte o incluso validar que algunas cosas pues eran reales y sí existieron y no empezarte a pelear contigo mismo. Es muy importante toda esta exploración y autoexploración. Aunque es cierto, entender lo que es la conducta narcisista, entender las pautas de conducta narcisista, no lo vamos a poder entender solo conociéndonos a nosotros mismos o haciendo un proceso de terapia personal. También es cierto que salir de una relación con una persona narcisista bien librado y fortalecido no implica únicamente eso. Tenemos que trabajar las dos partes, sobre todo la conciencia de lo que es el otro y cómo le hace, como la conciencia de quiénes somos y qué hacemos
que nos meten problemas a veces. Y no para culparnos, sino para responsabilizarnos de cuidarnos, de mejorar, de crecer, porque claro que se puede y eso está completamente en nuestras manos. Eso nos va a dar fortaleza, nos va a dar sentido, nos va a animar a hacer los cambios que podemos hacer. Eso es algo que precisamente nosotros podemos cambiar. Y eso nos hace sentir menos indefensos y menos impotentes, lo cual nos da mucha fortaleza y sentido de autoestima. No es fácil, esto solamente da como una descripción a grosso modo de todo el proceso que tenemos que hacer y de concientización de lo que tenemos que hacer. Vamos a ocuparnos de algunos de estos aspectos en los videos siguientes, a dar algunas ideas que pueden ayudarte. Y vamos a seguir hablando de algunos de estos temas en los siguientes videos, que son los que nos van a ayudar a salir del agujero en el que podemos sentirnos después del descarte o de la concientización de que estamos con una persona altamente narcisista que no va a poder cubrir nuestras necesidades afectivas porque tiene bronca de personalidad, pero que no tenemos que resignarnos a que nuestra vida sea algo que depende nada más de la ineptitud o incapacidad de una persona para darnos lo que necesitamos, porque contamos con nosotros. Y lo que en nuestras manos está, podemos hacerlo. Tal vez no en un día, tal vez tome tiempo, pero es posible. Te mando un enorme abrazo. Espero que esta información pueda ayudarte a empezar a hacer como un equilibrio entre qué es del otro, qué es mío, pero de la manera sana, no con autocastigo ni autorreproche, sino con concientización y con responsabilidad. A mí me gusta el sentido de responsabilidad porque te saca de la desesperanza aprendida del que no hay nada que podamos hacer y le quita el poder excesivo que en algún momento nosotros le dimos al otro y que no lo tenía, no lo merecía y no lo podía manejar. Un abrazo enorme. Espero que esta información sirva en tu proceso de recuperación de una relación con una persona narcisista y que a la larga este sea un proceso de enorme crecimiento. Con cariño, Ana.